Buenas noches. Ahora sí, ¿me escuchan? Ok. Sí, disculpen, estaba ahí conectado a otro audio en mi computadora. Como les comento, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Alberto Guá Martínez, soy ingeniero mecánico electricista de profesión y tengo experiencia en todo lo que son, todo lo que es ingeniería, construcción y supervisión de proyectos electromecánicos, ¿no? Tengo bastante experiencia en ese rubro, en lo que es electromecánica. Y en esta ocasión va a ver el masterclass de arranque de motores asíncronos, ¿no? Para hacer la clase un poco más didáctica, como siempre lo hago, en esta ocasión vamos a ver la primera parte, un poco de teoría, ¿no? Vamos a ver un poco de teoría, un resumen básicamente de la teoría, y en la parte final vamos a hacer una simulación de arranque de motores, ¿no? Que lo vamos a hacer en este caso en el software etap, ¿no? Entonces, así va a ser básicamente el desarrollo del curso, ¿no? Una breve teoría, un repaso, ¿no? En la parte inicial y al final vamos a hacer un ejemplo en software, ¿no? En este caso en el software etap, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, lo pueden realizar en el chat o levantando la manito, ¿no? Si desean participar, también pueden levantar la mano y yo les puedo dar el pase, no hay problema, ¿no? Si hubiera algún problema con el audio o algo, por favor me indican también para que se pueda desarrollar correctamente el curso. En este caso nos vamos a enfocar básicamente en los motores asíncronos o también llamados de inducción trifásicos, ¿no? Que básicamente son los más utilizados en la industria, ¿no? Son los más utilizados. También existen otros motores como los de corriente continua, ¿no? Pero los de corriente alterna, y en especial los trifásicos, son los motores por excelencia en la industria, ¿no? En todo tipo de industria. Entonces, nos vamos a enfocar al estudio y el arranque de este tipo de motores. Vamos a continuar. Los métodos de arranque son básicamente los que se puede observar, ¿no? En la diapositiva, ¿no? El más sencillo, el más simple, el más utilizado es el arranque directo, ¿no? El arranque directo a través de un contactor, ¿no? Que es básicamente para motores pequeños, ¿no? El siguiente método de arranque es el arranque mediante inserción de resistencias en el rotor, ¿no? Este de acá es solo válido para motores de rotor bobinado, ¿no? En donde se puede acceder a través de las escobillas a los polos del rotor, ¿no? Y a través de los anillos rozantes. Entonces, ese es el segundo método. El tercer método es arranque de resistencias en el estator, ¿no? Que es un procedimiento también un poco empleado, ¿no? Pero se puede utilizar como urgencia de repente si tenemos, ¿no? En nuestros trabajos. El arranque estrella-triángulo, que es el más utilizado, lo vamos a detallar un poco más a continuación. El otro que es el arranque con autotransformador, que es parecido al de resistencias del estator, ¿no? Que básicamente su función es reducir la tensión, ¿no? Durante el arranque, ¿no? Similar a las resistencias del estator, se reduce la tensión insertando, ¿no? Una impedancia, ¿no? Y el otro y el último es el arranque con arrancadores estáticos, ¿no? Que es básicamente mediante un variador de velocidad, un variador de frecuencia, ¿no? Entonces, estos son básicamente los métodos de arranque que tenemos en la industria actualmente, ¿no? El más moderno, el más caro, sofisticado puede ser este último, con arranque estático, pero sin embargo, en el transcurso de la vida profesional, encuentras con toda esta gama de posibilidades, ¿no? Toda esa gama de posibilidades. Entonces, yo particularmente me he encontrado bastante en campo con, bueno, el arranque directo que siempre se utiliza, ¿no? Desde bombas pequeñitas hasta bombas medianamente grandes, 15 HPs, ¿no? 20 HPs, y el estrella triángulo, que también ya arriba de 10 kilowatts, ¿no? Arriba de 25 HPs ya se utiliza bastante el arranque estrella triángulo, ¿no? Finalmente, los arrancadores estáticos se utilizan ahora bastante en todo tipo de sistemas y básicamente porque amplía la vida útil de los equipos, ¿no? Y da un arranque mucho más suave a las máquinas, ¿no? Entonces, tenemos toda esta variedad de arranques de motores, básicamente se refiere a, como les comenté, a arranque de motores del tipo de asíncronos trifásicos, ¿no? Básicamente se refiere a eso. También hay otros tipos de arranques para motores de corriente continua, ¿no? En esta vez no
No lo vamos a escribir más que nada por un tema también de que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces vamos a describir los principales métodos de arranque. Primero comenzamos con el arranque directo, ¿no? El arranque directo es el más sencillo de todos, ¿no? Tenemos nuestro motor trifásico, acá tenemos en la parte derecha nuestro circuito de potencia, ¿no? En donde básicamente los componentes, ¿no? de este circuito de potencia son los siguientes, ¿no? Tenemos un seccionador, que es el acá que se ve con azul, ¿no? Un seccionador, en este caso puede ser una llave termomagnética, un guardamotor, ¿no? Un dispositivo seccionador en general, ¿no? Este que vemos el Q1, ¿no? El siguiente ya vemos es un contactor, que es un elemento ya de potencia, pero también tiene control, que es el contactor. Finalmente tenemos la protección, esta es la protección térmica, este verdecito que vemos, ¿no? Protección térmica, que protege básicamente contra sobrecargas a los motores. Y finalmente es el motor, ¿no? El motor. Acá también podemos tener en la parte azul, ¿no? Podemos tener un interruptor termomagnético, o podría ser ¿no? La protección magnética también, ¿no? Aparte de la protección térmica del motor, ¿no? Entonces, básicamente, este es el esquema clásico de un arranque directo, ¿no? ¿Por qué se llama directo, no? Porque básicamente, si es que nosotros vemos acá en el circuito de potencia, ¿no? Acá tenemos el circuito de control, perdón, a la derecha, el circuito de control, y acá a la izquierda, el circuito de potencia, ¿no? El circuito de control, básicamente, si nosotros damos pulsar a cada marcha, ¿no? En este caso sería un pulsador, normalmente es verde, puede ser, y paro rojo, ¿no? Claro, verde, el arranque, ¿no? Si le damos marcha, lo que va a pasar es que se va a energizar, ¿no? La bobina del contactor, que es este KM1, ¿no? Va a pegar, acá el contacto auxiliar, pega y se cierra acá el circuito de potencia del contactor, ¿no? Lo cual permite que la energía eléctrica ya vaya desde la fuente hacia nuestro motor, ¿no? Entonces, este es el tipo de arranque más sencillo que se tiene, ¿no? Existen de diferentes potencias, se dimensionan los componentes de cada elemento, se dimensionan de acuerdo a la potencia del motor, ¿no? Y de acuerdo a la corriente nominal, ¿no? Más o menos, por ejemplo, el contactor se dimensiona alrededor de la corriente nominal multiplicado por un 20% adicional, entonces con eso podemos tener la potencia del contactor, ¿no? Igual la potencia del relé térmico, también tiene acá un dispositivo para variar, ¿no? La cantidad de sobrecarga que puede tener el motor, ¿no? Un regulador básicamente de corriente, ¿no? Esta ruedita que vemos acá sirve para regular, ¿no? El máximo sobre corriente que puede tolerar el motor, ¿no? Se puede ajustar eso, ¿no? Y como les comenté, este seccionador puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser un interruptor termomagnético, un guardamotor, ¿no? O puede ser sencillamente como se muestra acá, que son fusibles, ¿no? Entonces, este es el esquema típico, ¿no? Tenemos las tres líneas, ¿no? RST, que sería L1, L2, L3, es lo mismo acá, RST, y básicamente la energía fluye de la fuente al motor de forma directa, ¿no? A través de ningún otro elemento ni ninguna otra impedancia. Entonces, como no tiene ninguna otra impedancia, básicamente el flujo de energía es directo, por eso es que se llama el arranque directo, ¿no? Por eso que se llama el arranque directo. Bueno, vamos a continuar con la descripción. Básicamente, la figura que muestra es igual lo que le estaba comentando, el arranque directo, ¿no? En la parte inferior vemos el motor, ¿no? El rotor y el estator, que básicamente tiene esta conexión, ¿no? Que es una conexión triángulo, no, una conexión estrella, perdón, ¿no? Porque tiene este mismo punto, y S y Z el mismo punto, conexión estrella, ¿no? Y básicamente es un arranque directo, ¿no? Un interruptor general, ¿no? Entonces es un arranque directo, ¿no? Acá tenemos la conexión en borneras del motor, acá a la derecha, ¿no? Al ser una conexión del tipo estrella, se tiene que puentear los bornes, ¿no? Los bornes X, Y, Z al secundario, y los bornes V y V, U, B y W van directamente a la red, ¿no? Acá faltaría si tenemos el interruptor general, faltaría el contactor para que sea, simbolice y represente un arranque directo, ¿no? Bueno, básicamente las ventajas y las desventajas del arranque directo, ¿no? En este caso, en la figura, vemos la curva de corriente y velocidad del arranque directo,
¿no? Básicamente la curva de corriente es la curva de corriente real entre la corriente nominal, ¿no? ¿Cuántas veces aumenta la corriente nominal durante el arranque, ¿no? Y en la escala horizontal, ¿no? De las abscisas, se puede ver básicamente la relación de velocidad a la velocidad síncrona, ¿no? 1 significa que llega a la velocidad, 1 es la velocidad síncrona, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué significa esta curva, no? Que durante el arranque de nuestro motor, ¿no? La corriente nominal, la corriente del motor, llega a alcanzar 6 veces la corriente nominal, ¿no? O sea, digamos, si tenemos un motor que su corriente nominal es 10 amperios, en el arranque llega a alcanzar 60 amperios, ¿no? Entonces, básicamente es un periodo corto de tiempo, ¿no? Son milisegundos. Sin embargo, puede ser que si no dimensionamos bien o no seleccionamos bien los interruptores, puede haber un disparo o una falla en nuestro interruptor, ¿no? Para eso tendríamos que seleccionar un interruptor y un contactor del tipo para motor, ¿no? Aplicación para motor, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Entonces tendríamos que seleccionar nuestra aplicación, nuestras protecciones, ¿no? Y nuestros contactores para que pueda soportar esta corriente nominal, ¿no? Lo cual significaría que no te va a leer esa corriente, estos 6 veces corriente nominal, no te va a leer siempre y cuando sea un periodo de tiempo bastante corto, no te lo va a permitir pasar, entonces no se va a disparar tus protecciones, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la curva de corriente velocidad de arranque directo, ¿no? Entonces, vemos acá la desventaja de este tipo de arranque. ¿Por qué? Porque en el arranque llegas hasta 6 veces la corriente nominal, ¿no? Es una corriente, si es que, imagínense que sea de 200 amperios, 250 amperios el motor, ¿no? Vas a llegar con 6 veces, vas a llegar a 1500 amperios, ¿no? Es una corriente bastante grande, ¿no? Entonces se pueden malograr, se pueden quemar tus cables, se pueden un montón puede haber de tus protecciones, ¿no? Se pueden disparar. Entonces, esa es la dificultad, digamos, de este tipo de arranque, ¿no? Por eso es que solamente este arranque está limitado para motores pequeños, ¿no? Máximo recomendaría hasta los 15 HPs, ¿no? Hasta 20 HPs. Más allá de esa potencia no recomiendo un arranque directo, ¿no? Y bueno, también se tendría que ver la cantidad de accionamientos que se tiene durante el día, porque eso también disminuiría finalmente la vida útil de tu motor, ¿no? Y de todo el sistema que protege el motor, ¿no? Entonces, ese básicamente es el tema del comportamiento de la corriente para este tipo de arranques. La curva indicada, básicamente, es el comportamiento del torque, ¿no? El torque. Entonces, como vemos, bueno, primero en la curva anterior, quiero aclarar, conforme el motor llega a su velocidad nominal, ¿no? Que sería el cercano a 1, ¿no? Vemos que la corriente ya va bajando, ¿no? Va bajando y se tiende a estabilizar en su corriente nominal, ¿no? Entonces, básicamente el funcionamiento del motor sería, ¿no? En su corriente nominal, que sería 1, que sería alrededor de 0.8, 0.9, ¿no? Más o menos acá donde estoy indicando, ¿no? Que es básicamente el deslizamiento que le llamamos de los motores, ¿no? Que es una relación básicamente entre la velocidad del motor con respecto a la velocidad síncrona del motor, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración, ahora partimos a la curva de torque-velocidad del mismo arranque, ¿no? Básicamente, este arranque directo, ¿no? Te da un torque, ¿no? Que es ligeramente superior al normal y luego tiene esta forma, ¿no? Llega hasta 2 veces el torque nominal y se estabiliza básicamente, ¿no? Ya en un torque más o menos reducido, ¿no? Entonces, básicamente este es el comportamiento de la curva de torque para un arranque directo, ¿no? Como pueden ver, no sería para aplicaciones que requieren un alto torque de arranque, ¿no? Porque el torque tampoco se incrementa demasiado, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, hay arrancadores que te permiten tener un gran torque de arranque, ¿no? Con lo cual tú puedes mover una carga bastante pesada, ¿no? Puedes mover un molino, puedes mover un winche, ¿no? Que tienen bastante peso en el interior y por lo tanto un torque elevado de arranque, necesitan un torque elevado de arranque, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el tema del arranque estría-triángulo, ¿no? Este de acá es uno de los arranques más conocidos que tenemos y más utilizados en el mercado, ¿no? Básicamente tenemos
un arranque que se llama el arranque estrella-triángulo, ¿no? Básicamente estrella-triángulo, ¿por qué? Porque la conexión que se da, ¿no? Básicamente en el lado del estator, ¿no? Primero se hace una conexión estrella y luego, mediante cambio de contactores, pasa a una conexión triángulo, ¿no? Lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Cómo es este tipo de arranque, pero para que ustedes tengan una idea, ¿no? Como todos más o menos tienen conocimientos, ¿no? Un arranque, esta conexión que vemos acá a la izquierda es una conexión estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un punto común, ¿no? De estos devanados. Un devanado, otro devanado de cada fase. Y los 3 devanados de cada fase tienen un punto común, ¿no? Por eso le llaman una conexión estrella, ¿no? Estos son el otro lado de los devanados, ¿no? Que se conectarían a la red, ¿no? Y la conexión triángulo, básicamente es la que se muestra acá, ¿no? Tenemos las 3 líneas con los bobinados indicados, ¿no? Y básicamente la conexión entre esos puentes, ¿no? Esa es la conexión triángulo, ¿no? Entonces, básicamente la conexión se muestra así. La que vemos al lado izquierdo es la famosa conexión estrella, ¿no? Estrella, perdón, está con la conexión estrella, que su simbología eléctrica es de esta manera, con un punto común, ¿no? Que es este sería el punto común, ¿no? Y tenemos las tres líneas, ¿no? Las 3 líneas, el L1, el L2 y el L3, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la conexión del tipo estrella y la conexión del tipo triángulo sería de la siguiente manera, ¿no? La conexión del siguiente triángulo, bueno, es un triángulo estándar, ¿no? Un triángulo estándar, ¿no? Con las fases que sobresalen de cada vértice del triángulo, ¿no? Que serían básicamente las 3 fases, ¿no? Fase L1, fase L2, fase L3, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los dos tipos de conexiones, ¿no? Que hay que conocer para este tipo de arranque, ¿no? Entonces, el arranque, básicamente el esquema de arranque, ¿no? El esquema de arranque es el siguiente. ¿No? Tenemos un arranque estrella-triángulo. En la parte izquierda tenemos el circuito de potencia y en la parte derecha tenemos el circuito de mando y control, que también le llamamos, ¿no? En la parte izquierda, entonces, básicamente tenemos igual los contactores en la etapa de potencia, ¿no? Tenemos acá también otro contactor. Tenemos la protección térmica, ¿no? Y básicamente tenemos nuestro motor con sus conexiones VW, X, Y, Z, ¿no? Que son básicamente las borneras de conexión del estator, ¿no? Entonces, básicamente las borneras de conexión, ¿no? Que tenemos en nuestra placa de datos, ¿no? En nuestra placa principal, ¿no? En nuestra caja de borneras de nuestro motor, ¿no? Ahí tenemos estas letras normalmente escritas VW, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Las bobinas, básicamente. Entonces, el circuito de mando es el que se muestra básicamente en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este tipo de arranque, ¿no? A nosotros dar el arranque en el pulsador S2, ¿no? S2 es nuestro pulsador, normalmente nuestra botonera, aunque sería el pulsador verde, ¿no? O activas el pulsador S2, se energiza el contactor de la estrella, ¿no? Que es el KM3, ¿no? Al energizarse el contactor de la estrella, el KM3, ¿no? Va a cerrar este contactor KM3, que es el verde, ¿no? Y con eso tenemos básicamente el punto en común, ¿no? Que es el punto, el estrella que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Básicamente, acá tenemos el estrella, ¿no? Estrella, y en esta otra
posición tenemos el triángulo, ¿no? Entonces, básicamente este punto común que se ve acá, que le podemos llamar O, es el mismo de nuestras fases, ¿no? Que sería el O, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente este sistema funciona por una reducción de tensión, ¿no? Al momento de conectar en estrella, tiene una menor tensión entre bobinas, ¿no? Entonces, después cuando hace el cambio con el contactor, la tensión va a aumentar después de un cierto tiempo y eso va a permitir de que no sea tan brusco el cambio, ¿no? Digamos, para que la bobina soporte toda la tensión nominal, ¿no? Entonces, directamente eso va a influir en la corriente, ¿no? Que también no va a ser de golpe, ¿no? Sino va a tener ahí ahí vamos a ver sus esquemas de cómo es que la corriente va a evolucionar, ¿no? Conforme se da el arranque estrella-triángulo, ¿no? Entonces, básicamente el circuito indicado de mando de control, ¿no? Energiza primero al aplastar el botón, el pulsador S2, ¿no? Energiza al circuito de la estrella, que es el verde, ¿no? Cierra el verde, ¿no? Y con eso también ya cerraría, al cerrar el verde, automáticamente, al cerrar el KM3, ¿no? Va a cerrar el KM3, se va a energizar la bobina KM1 y va a cerrar acá el contactor KM1, con lo cual se energiza el motor, ¿no? Se energiza el motor en una tensión baja con la bobina conectada en estrella, ¿no? En estrella. Entonces este va a estar conectado, va a estar funcionando ahí, ¿no? Sin embargo, a la par tenemos acá un contacto temporizado, ¿no? Donde va a contar un determinado tiempo. Este contacto temporizado es del mismo contactor, de este contactor auxiliar que tenemos KM1, ¿no? Toma un tiempo, se abre este contactor, ¿no? Se abre, por lo tanto, si se apertura este contactor después de un tiempo, el estrella se va a aperturar, ¿no? Y el triángulo va a volver a su posición original, ¿no? Que sería esta posición de acá, ¿no? Entonces, básicamente la energía ya va a fluir al triángulo, que es el KM4, ¿no? Va a cerrar esto y se energiza otra vez el circuito KM1 y entra el triángulo. Entonces, básicamente ese es el esquema del arranque estrella-triángulo, ¿no? Es el más utilizado, ¿no? Básicamente por la disminución también de las corrientes de arranque, ¿no? Que vamos a ver a continuación. El esquema es el mismo, ¿no? Este contactor KM1, que es la etapa de la estrella, y el contactor KM3, que es la etapa del triángulo, ¿no? El esquema de control es similar al que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Similar a que no sé si se dan cuenta, acá siempre tenemos un contacto temporizado, ¿no? Ese contacto temporizado, el KM2, es el que te da el tiempo entre el arranque y entre la etapa del triángulo y la estrella, ¿no? Puede ser 5 milisegundos, 10 milisegundos, puede ser un segundo, 2 segundos. Ese de acá es configurable, ¿no? Este KM2 es configurable. O sea, después de cuánto tiempo yo voy a necesitar darle el arranque y a ponerle la tensión completa, ¿no? Al estator, ¿no? Para que llegue a su velocidad nominal, ¿no? Como pueden ver acá un detalle, acá tenemos una protección termodiferencial, ¿no? Protección térmica, protección magnética, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. Esto sería igual el esquema, el principio que el mostrado anteriormente. Algunas consultas de su compañero, dice, fases pueden ser RST, sí, no hay problema, Martín. Las fases se designan como RST o como L1, L2, L3 o VW, ¿no? Es una cuestión básicamente se puede utilizar indiferentemente, no habría ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a continuar básicamente con las curvas, ¿no? Como les indiqué, básicamente la ventaja del arranque estrella-triángulo es la baja corriente de arranque inicial, ¿no? Tenemos básicamente acá una corriente de arranque de 2.4, 2.3, ¿no? Como vemos en la curva verde, ¿no? Cuando entra la estrella, digamos, ¿no? La conexión estrella. Cuando llega, se acerca a su velocidad nominal, ¿no? Cambia el de contacto y entra el acoplamiento ya triángulo, ¿no?
y la corriente ya no se eleva tanto, ¿no? Como vimos en el arranque directo, que la corriente de arranque se elevaba en 6 veces, ¿no? La corriente inicial que vimos en el arranque directo, ¿no? Vemos acá 6 veces la corriente inicial, ¿no? En el arranque estrella triángulo solamente se va a llegar a 2 veces, ¿no? 2 veces y medio. Entonces eso es una gran ventaja, ¿no? El tema de las protecciones del motor, el tema de nuestros cables, toda nuestra paramenta eléctrica, ¿no? Va a ser incluso menor dimensionado, ¿no? Entonces eso nos va a generar un ahorro y también va a ampliar la vida útil de nuestros equipos, ¿no? Entonces básicamente yo recomendaría este arranque, este triángulo para ya motores un poquito medianos, ¿no? Y de mediana potencia, ya arriba de los 20 HPs, 25 HPs. Y bueno, también va a depender de la cantidad de arranques que tenemos. Puede ser un motor pequeño que te arranca todo el día, entonces también pues, se puede utilizar en motores de menor potencia, ¿no? 10 HPs. Entonces, básicamente, la curva de la izquierda es la curva de la intensidad de corriente, ¿no? La curva de la intensidad de corriente, ¿no? Como vemos, va bajando desde un valor de 2 veces y medio la corriente nominal, ¿no? Hasta que finalmente ya llega hasta la corriente nominal, ¿no? Que sería más o menos por acá. Igual la curva del par, ¿no? Del par de arranque. También el torque de arranque inicia casi en 2 veces el torque nominal, ¿no? Aumenta y luego ya va tomando la forma que vemos en la curva, ¿no? Hasta alcanzar su torque nominal, ¿no? Torque de trabajo. Entonces, básicamente, esa es la ventaja de nuestro arranque de triángulo, ¿no? Ahí vemos el esquema, ¿no? Cómo se conecta la placa de datos y vemos ahí cómo es que funciona, ¿no? En la primera etapa, si pueden ver, ahí está parado el motor, ¿no? Arranque estrella, cierra este contactor de acá y luego abre de acá y cierra este contacto de acá, el arranque triángulo, ¿no? Se puede ver claramente ahí el esquema, ¿no? Cómo arranca primeramente la marcha en estrella y luego pasa a la marcha en triángulo, considerando ¿no? La corriente ya nominal, ¿no? La tensión nominal. Bueno, vamos a ver otros tipos de arranque que son un poco menos usadas, pero que también se utilizan en el mercado, ¿no? Se utilizan en el mercado, no lo he visto mucho, pero sí, de todas maneras, ustedes se van a encontrar, ¿no? Con este tipo de arranque, ¿no? Están haciendo otras consultas. Se entrega el certificado por la participación. Sí, se entrega el certificado, Heiner, se entrega el certificado, solo es cuestión de coordinar nada más con la parte administrativa y les hacen girar su certificado, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces sería el arranque por resistencias estatóricas, ¿no? Básicamente, el principio es parecido al de estrella triángulo, ¿no? Que primero se energiza, ¿no? Con una tensión, digamos, que va a ser que a través de las resistencias, ¿no? Se va a disminuir, ¿no? Para después, en el segundo tiempo, retirar las resistencias y el total de la tensión cae en las bobinas, ¿no? Eso también implica una reducción en la corriente de arranque, ¿no? Ahí tenemos el circuito de potencia en el lado izquierdo y el circuito de mando en el lado derecho, ¿no? Básicamente básicamente a continuación les voy a indicar cómo es el funcionamiento, ¿no? Igual tenemos acá el S1 que es el interruptor de parada y el S2 que es el pulsador de arranque, ¿no? El pulsador de arranque. Entonces, básicamente nosotros al accionar el pulsador de arranque se energiza el contactor KM1, ¿no? Pega el KM1 a través de siguiendo esta dirección, pega el KM1, cierra el contactor superior, ¿no? Cierra el contactor superior. Entonces, al cerrar el contactor superior, queda energizado el motor, ¿no? A través de estas resistencias, ¿no? Del RU, RB y RW, ¿no? En cada una de las fases. Entonces, al estar energizado el motor en cada una de las fases, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una caída de tensión, la tensión que va a ingresar a las bobinas del motor va a ser menor, ¿no? Debido a esta caída de tensión, ¿no? Entonces, posteriormente, luego de un tiempo, por eso acá también hay un temporizador, ¿no? Luego de un tiempo, este temporizador va a cerrar,
¿no? Con lo cual energiza al contactor KM2 y al energizar el contactor KM2 cierra este contactor de acá, ¿no? Con lo cual ya básicamente la corriente vendría directo. Va a ser un bypass prácticamente a las resistencias, ¿no? Y al entrar directo la corriente, ya el motor llega a sus condiciones normales de operación, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la forma del arranque por resistencias estatóricas, ¿no? Este es el circuito de potencia y de mando, igual de lo mismo que acabamos de describir, ¿no? Es la misma figura, ¿no? No sé si merece la pena describirla, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos acá las resistencias estatóricas, ¿no? Tenemos acá una protección, y el circuito de mando tiene la misma, es igualito al anterior circuito que hemos descrito, ¿no? Básicamente el comportamiento de acá tenemos las curvas, ¿no? Las curvas corriente de arranque versus velocidad, ¿no? Que tenemos básicamente también corrientes en el primer paso, ¿no? Con las resistencias colocadas, básicamente tenemos alrededor de 4, y de ahí mientras va acercándose a la velocidad nominal, tenemos que la corriente en el segundo tiempo va a disminuir, ¿no? Algo de 2 y tantos de la corriente nominal, ¿no? Con lo cual ya de ahí llega a su velocidad nominal, ¿no? Entonces, como vemos, tampoco se gana mucho en intensidad de corriente de arranque, ¿no? Pero sí hay una disminución también, ¿no? Este método nos puede sacar de apuros, ¿no? En caso de no contar con los accesorios para el resto de arranque, ¿no? Entonces, se puede utilizar también esto, ¿no? Para disminuir la corriente de arranque si tenemos nosotros alguna eventualidad, ¿no? Alguna emergencia. Esta es la curva de torque, ¿no? Igual, también el torque en el primer tiempo arranca con un bajo torque, ¿no? En el segundo tiempo con un bajo torque, hasta que se acerque a la velocidad nominal, de ahí el torque se incrementa hasta que llegue a su torque normal, ¿no? Entonces, esa es básicamente la curva de torque, ¿no? Ese es el esquema del arranque por resistencias estatóricas, ¿no? Básicamente ahí se puede ver que en la marcha, cuando está parado, ¿no? Cuando da el arranque, en el primer tiempo, y en la marcha ya en el segundo tiempo. O sea, son 3 puntos, ¿no? Parado, está desconectado todo. En el arranque se cierra este circuito de acá y por lo tanto se alimenta el motor a través de las resistencias, y en la marcha se bypassea las resistencias y va directa a la energía al motor, ¿no? Ese básicamente es el principio de la corriente por resistencias, el arranque por resistencias estatóricas. Ahora vamos a ver el arranque por resistencias rotóricas, porque también es un método de arranque para motores ya un poco más grandes y para motores en donde se tiene acceso, ¿no? Básicamente a los devanados del rotor, ¿no? No cualquier motor se tiene acceso a los devanados del rotor. En este caso, los motores jaula de arnilla no se puede tener acceso a los devanados del rotor, ¿no? Tendría que ser un motor, ¿no? De rotor devanado, ¿no? Entonces, básicamente se accede al rotor a través de estas escobillas que están acopladas al eje, ¿no? A los anillos colectores, y se puede hacer la inserción de resistencias. Este es un rheostato, ¿no? En cada una de las fases, ¿no? Del rotor, de tal manera de que puedas controlar acá las corrientes del rotor, ¿no? Entonces, básicamente este es el arranque por resistencias rotóricas, insertando resistencias en el rotor, ya no en el estator, como vimos anteriormente en los otros métodos de arranque, ¿no? ¿Qué sucede nosotros al conectar las resistencias en el rotor, ¿no? Bueno, va a suceder lo siguiente. Bueno, en caso de que sean, por ejemplo, en tres tiempos, ¿no? En el primer tiempo se instalan se puede decir dos baterías, ¿no? de resistencias, ¿no? Dos baterías o dos conjuntos de resistencias, ¿no? Y en el segundo tiempo se retira una de ellas, se bypassea, solamente se inserta un conjunto de resistencias, y en el tercer tiempo ya simplemente se conecta en estrella, ¿no? Y básicamente serían esos los 3 pasos para poder reducir las corrientes de arranque, ¿no?
Básicamente ahí vemos las curvas, qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente se tiene un control bastante bueno de la máquina. Como les digo, este es para el control de básicamente de motores de inducción con rotor bobinado, ¿no? Porque los motores de inducción de jaula de ardilla, ¿no? No tienen no tenemos acceso al rotor, entonces no podríamos conectar las resistencias, ¿no? Entonces, básicamente para ese tipo de motores, que es también bastante utilizado en la industria, ¿no? Motores grandes, ¿ya? Entonces, tenemos acá que en el arranque tenemos algo un poco más de la corriente nominal en el primer tiempo, ¿no? Se va acercando a la velocidad síncrona y de ahí viene el segundo tiempo, ¿no? En donde ya la corriente nominal va a ser menor, algo de 1.5, y finalmente ya alcanza la velocidad, casi la velocidad nominal, ¿no? Con una corriente de bastante baja, ¿no? Hasta que llegue a su corriente nominal. Entonces vemos que las corrientes ya no son tan elevadas al trabajar con este tipo ¿no? de arranques, ¿no? Igual el par, ¿no? Vemos que en el primer tiempo tenemos igual un torque, ¿no? De alrededor de 1.5 el torque nominal, que va teniendo esta forma conforme se acerca a la velocidad síncrona el motor, ¿no? A la velocidad síncrona del motor, ¿no? Este es el esquema anterior, es de 3 tiempos, este es de 4 tiempos, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Vemos que las corrientes prácticamente van a estar en el rango de 1 a 2 veces la corriente nominal, ¿no? O sea que no vamos a necesitar sobredimensionar nuestros equipos, ¿no? Nuestro motor, nuestro cable, nuestras protecciones, ¿no? Entonces, eso va a significar un ahorro, ¿no? Eso va a significar un ahorro. Y acá vemos igual el comportamiento en 4 tiempos del torque, ¿no? Del torque. Básicamente vamos a ver el circuito de potencia y de mando, ¿no? Básicamente de un arranque en 3 tiempos de rotor, de arranque por resistencias rotóricas, ¿no? En 3 tiempos. Vamos a ver algunas consultas de sus compañeros antes de describir este otro método de arranque. Dice, la conexión en la caja de borneras del motor eléctrico, ¿qué conexión queda al final? ¿Triángulo o estrella? Ya. Después de la conexión del arranque estrella-triángulo, finalmente queda conectado en triángulo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que revisar, ¿no? Las especificaciones y la placa de datos de nuestro motor para ver si definitivamente tu motor está diseñado, ¿no? Y está diseñado para que al final funcione en conexión triángulo, ¿no? Porque primero va a ser la conexión estrella, luego va a ser la conexión triángulo. Entonces tu motor tiene que en su placa de datos especificar que va a trabajar en la conexión triángulo a la tensión nominal que tú le vas a poner, ¿no? Bien sea 380, 440, ¿no? Entonces eso hay que ver tu placa de datos, ¿no? Si finalmente tu tensión que tienes en tu red, ¿no? Va a ser lo necesario, ¿no? Y va a cumplir con finalmente la última conexión que va a tener tu motor, que sería en este caso la conexión triángulo, ¿no? Eso es un arranque estrella-triángulo, ¿no? Primero entra el triángulo, estrella, perdón, y luego al final hace el cambio y queda en triángulo, ¿no? Básicamente esa es la respuesta a Rudy. No hay que tener cuidado. Alguna vez tuve una experiencia parecida que el motor que habían comprado no estaba dimensionado para el arranque estrella-triángulo, ¿no? Porque el nivel de tensión en el triángulo ya sobrepasaba el nivel de tensión del motor. Entonces lo quemabas a tu motor si hacías un arranque estrella-triángulo, ¿no? ¿No? Entonces, eso básicamente esa es la consulta de tu compañero, de Rudy, ¿no? Vamos a continuar, y ahí vamos a continuar con el resto de consultas. Ahora estamos básicamente en el arranque por resistencias rotóricas, ¿no? De un motor de inducción trifásico, igual, ¿no? Tenemos en la izquierda el circuito de fuerza, ¿no? O de potencia, y en la derecha el circuito de control, ¿no? Entonces, básicamente F2, F3 son básicamente protecciones, contacto de protecciones. S1 sería el pulsador de parada, S2 pues, sería el pulsador de arranque, ¿no? Entonces, al pulsar básicamente el S2, ¿no? Activo la bobina del contactor KM1, ¿no?
Entonces, del contactor KM1 se cierra, que es el contactor superior, ¿no? Se cierra, esto básicamente son fusibles, debería estar cerrado. Se cierra, ¿no? Y en el rotor, ¿no? Al energizarse KM1, ¿no? Después se va a cerrar este contacto, ¿no? Va a cerrar este contacto, y después de un tiempo va a cerrar el contactor, porque acá tenemos un temporizador, que es el KM1, ¿no? Va a cerrar el contactor KM11, ¿no? Al cerrar el contactor KM11, ¿no? Ya entraría en la segunda etapa, ¿no? O sea, la primera etapa sería básicamente el ingreso, digamos, la energización de las bobinas del estator, ¿no? Directamente a través del contactor KM1, ¿no? Pega el pulsador, arranca el KM1, ¿no? El contactor KM1 cierra el contactor KM1 y se energiza el estator del motor trifásico, ¿no? Y vemos que en el secundario estarían conectados todas las resistencias, ¿no? Este sería de 2 etapas, ¿no? Un arranque de 3 etapas, perdón. La primera etapa sería directamente, ¿no? Con las dos resistencias, ¿no? Que es este juego de resistencias inferior que estoy indicando y el otro juego de resistencias, ¿no? Que también estoy indicando. Entonces, esa sería la primera etapa, ¿no? El arranque donde está conectado las dos resistencias, los dos bancos de resistencias, ¿no? Los dos bancos de resistencias, ¿no? Luego de un tiempo, ¿no? Que se puede configurar, el contactor KM1 cierra, con lo cual el KM11 va a cerrar y puentea las resistencias inferiores, ¿no? Con lo cual, en la segunda etapa, te quedarías nada más en el secundario, ¿no? En el rotor, con 3 resistencias, ¿no? Y finalmente, ¿no? Energizado esto, también pasa un tiempo, que se puede programar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ingresa básicamente al siguiente contactor, que va a ser el que va a puentear ya prácticamente en la tercera etapa, va a puentear todo el rotor, ¿no? Con lo cual se va a conseguir ya una conexión estrella en el rotor, y la cual ya quedaría, ya esa sería la última etapa, ¿no? Esa sería la última etapa, básicamente. Esa sería la última etapa. Entonces, básicamente, acá tenemos un pequeño videito en donde podemos ver cómo funciona este arranque por resistencias rotóricas, ¿no? Primero, en el arranque original, tenemos, ¿no? La resistencia R1 y R2 puestas, ¿no? A ver si se nos pasó. Ahí está parado, ¿no? Parado, se energiza, se arrancan los dos, con todo, con R1 y R2, ¿no? Luego arranca R1 nada más, ¿no? Y finalmente ya se puentean los dos y directamente el motor, ¿no? Arranca ya en el tercer paso y el arranque es directo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el arranque por resistencias rotóricas. Aquí tenemos un esquema de arranque por resistencias rotóricas, ¿no? Más inversión de giro, ¿no? Es un esquema típico, ¿no? Entonces, similar a lo que acabamos de ver en la parte superior, ¿no? Este es básicamente un transformador que se instala, ¿no? Básicamente de 2 fases, puede ser de un tablero de 2 fases vivas, ¿no? Para la etapa de control, ¿no? La etapa de control que a veces puede funcionar en 110 voltios, ¿no? También los 20, ¿no? Entonces, básicamente, la etapa de control sería la siguiente, ¿no? Y que funcionaría, el mecanismo es similar al anterior que hemos explicado, ¿no? Similar al anterior que hemos explicado. Se energiza el pulsador, ¿no? KM1 ingresa, con lo cual ingresa KM1, que es un sentido de dirección, ¿no? Y va a estar puesto los 2 bancos de resistencias, ¿no? Tanto el inferior como el superior que estoy indicando, ¿no? Después de un tiempo, por eso que hay un temporizador, ¿no? Entra el KM3, que es el KM3 cierra acá, cortocircuita, por lo tanto queda en la segunda etapa solamente la segunda resistencia, y luego tenemos acá el otro contactor, el KM4, que después de un tiempo el temporizador también cierra el temporizador, ¿no? Con lo cual bypassea todo y ya quedaría funcionando, ¿no? Y si queremos el cambio de sentido de giro, simplemente, ¿cómo hacemos para invertir el sentido de giro de un motor? Simplemente intercambiando las fases, ¿no? Por eso es que vemos que acá, por ejemplo, la fase R pasa a ser fase T, ¿no? La fase S se mantiene y la fase T
pasa de CT a fase R, ¿no? Entonces, si nosotros queremos invertir un sentido de giro de un motor de inducción trifásico, ¿no? Basta con invertir 2 fases, ¿no? Invierto 2 fases y con eso ya se va a poder cambiar tu sentido de giro del motor de inducción trifásico, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente en campo. Entonces, básicamente acá tenemos un enclavamiento, este es un enclavamiento eléctrico, ¿no? Lo cual significa que no pueden darse ambos casos, ¿no? O bien se da KM1 o bien el KM2, ¿no? Si cierra los dos al mismo tiempo, eso es un cortocircuito, ¿no? Entonces no puede ser. Entonces, este es un enclavamiento eléctrico, ¿no? Y este básicamente es con este otro pulsador, ¿no? Que sería este KM2, básicamente harías la inversión de giro, ¿no? Haces la inversión de giro y con el arranque también, ¿no? Todo es uno solo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestro último método de arranque para ya pasar a un ejemplo que vamos a hacer con software, ¿no? En este caso con el software ETAP, ¿no? Este es un arranque por autotransformador, ¿no? Que es similar al arranque que vimos de resistencias estatóricas, ¿no? En donde se inserta un autotransformador al ingreso, ¿no? En el estator, ¿no? Tenemos igual 3 tiempos. Primer tiempo, ¿no? Directamente de los terminales del autotransformador se derivan, ¿no? Los cables alimentadores al motor. En el segundo paso se desconecta esta conexión estrella que vemos acá, ¿no? Y en el tercer paso ya finalmente se conecta todas las líneas directamente, ¿no? Directamente toda la tensión, ¿no? A la bobina del estator. Básicamente, como vemos, reduce en gran medida también la corriente de arranque, ¿no? Que está en alrededor de 3 veces la corriente nominal, ¿no? Y conforme se va acercando a la velocidad de funcionamiento del motor, salta la segunda etapa, ¿no? En este caso del autotransformador, y ya no se eleva tanto la corriente, ¿no? Igualmente vemos en la parte derecha, ¿no? Vemos en la parte derecha la curva de par, ¿no? O de torque, ¿no? La curva de par o de torque, de funcionamiento. El circuito de potencia, circuito de potencia y de mando es el indicado, ¿no? Y que su funcionamiento es básicamente similar al de resistencias estatóricas, ¿no? Es básicamente similar, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la etapa de potencia, ¿no? Y en la parte derecha tenemos la etapa de control, similar a lo que hemos indicado anteriormente, ¿no? De resistencias estatóricas, parecido, ¿no? Entonces creo que ya no sería bueno. Si tienen alguna consulta o desean profundizar más, me lo pueden realizar sin ningún problema, ¿no? Este tipo tampoco no lo he visto, este tipo es muy poco usado, pero sin embargo también lo pueden encontrar de repente, ¿no? Algún tipo de industria, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Ahí vemos cómo funciona parado, ¿no? Se arranca a una tensión baja, se aumenta la tensión y finalmente ya se bypassea toda la bobina y ingresa directamente la tensión ya completa al motor, ¿no? Básicamente esos son los 3 pasos que estamos viendo ahí en el arranque del motor, ¿no? Vemos que está parado, ingresa, arranque a una menor tensión, ¿no? El estator arranca a una tensión más tensión y finalmente ya la tensión total, ¿no? Es igual como si estuvieras insertando una batería de resistencias, ¿no? Es similar, como si estarías ingresando una batería de resistencias, ¿no? Bueno, hasta acá hemos terminado la teoría. Vamos a pasar ahora a realizar un laboratorio o una práctica, ¿no? Cómo dimensionar este tipo de circuitos, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Tengo instalado el software ETAP. Bueno, en este caso lo tengo en la versión 2016, pero es similar, ¿no? No ha cambiado mucho la parte de motores, de arranque de motores, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar a describir un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De cómo se simula, cómo se dimensiona el tema de los motores, ¿no? Bueno, vamos a tomar
un pequeño tiempo para ver las preguntas de sus compañeros. Y si alguien desea participar o también comentar alguna experiencia suya, lo puede hacer, no hay ningún problema. Dice, ¿hay algún cálculo para los tiempos en que se debe configurar cada paso de accionamiento de los contactores? Bueno, eso va a depender qué tipo de arranque es el que tienes, ¿no? Si es un arranque que esté a triángulo, o es una resistencia por resistencias rotóricas, ¿no? Por resistencias estatóricas, ¿no? Pero tiene que ver con el tiempo que se toma en alcanzar la velocidad de trabajo, ¿no? Que es cercana a la velocidad síncrona. Entonces, hay un tiempo en donde se alcanza la velocidad síncrona, ese tiempo tendrías que tenerlo como dato, ¿no? A partir de eso, tú puedes configurar tranquilamente al 50% ¿no? de la velocidad síncrona, ¿no? De tu cambio de contactores, ¿no? Entonces, hay que tener primero el dato de la corriente de arranque total. Entonces, con eso ya se puede, tú, de acuerdo a la cantidad de pasos, lo puedes configurar los tiempos, ¿no? Esa es una manera práctica de poder hacer este tipo de arranques. Dice, nuestro compañero Rudy Capa, dice, cálculo de caída de tensión en la barra de tablero para el arranque del motor. ¿Qué estudios eléctricos se realiza para el diseño de instalación de motores eléctricos? Sí, Rudy, justamente vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? de los estudios eléctricos que hay que realizar, ¿no? Y las simulaciones básicamente, ¿no? Para poder dimensionar, ¿no? Y poder simular nuestro arranque, ¿no? Básicamente tenemos que ver si en el arranque de nuestros motores no se cae de repente alguna tensión en alguna barra, ¿no? Si en alguna barra no se cae en alguna tensión o de repente alguna corriente no sobrepasa alguna protección. Entonces, todo eso tenemos que analizar, ¿no? Bueno, tenemos otra consulta, dice, ¿se pueden reemplazar este tipo de arranque de motores por arrancadores electrónicos? Bueno, claro, ¿no? De hecho que el arrancador electrónico ahora es el más moderno y el que prolonga la vida útil de nuestras máquinas, ¿no? En ese caso, el más moderno, el que se recomienda utilizar y que se utiliza actualmente son los arrancadores, los variadores de velocidad, ¿no? Los variadores de frecuencia, ¿no? En ese caso son más costosos, pero de todas maneras nos van a ayudar a que la corriente de arranque sea mucho más suave, ¿no? que los casos que hemos visto, y al final les va a prolongar la vida útil de nuestra maquinaria, ¿no? Bueno, para que no nos gane el tiempo, vamos a continuar con sus consultas, pero por mientras vamos a aperturar un ejemplo para el cálculo de motores, ¿no? Vamos a iniciar con nuestro ejemplo. En este caso, utilizar el software ETAP. Se puede ver mi pantalla, por favor, si tienen algún inconveniente, me lo avisan, ¿ok? Bueno, vamos a aperturar un nuevo proyecto. En este caso, nuestro proyecto se va a llamar CERSA 1. Ponemos el usuario. Y con eso empezaríamos nuestro modelamiento. Para los que no conocen el programa, este programa es el ETAP, ¿no? Tenemos básicamente nuestro menú, ¿no? De las funciones que tenemos en la parte superior, nuestras herramientas, para insertar componentes en la parte derecha, y tenemos acá también en la parte izquierda, en la barra que indico, los estudios que podemos hacer, ¿no? Ya.
En este caso vamos a empezar con lo primero que se tiene que hacer es hacer nuestro diagrama unifilar, ¿no? En este caso vamos a ingresar una fuente, un transformador de 2 devanados, un motor, otro motor de inducción, que es lo que hemos estado viendo, y podemos poner alguna otra carga, ¿no? Que por ejemplo podemos poner un motor síncrono. Es otro tipo de motor también, ¿no? Podemos seleccionar nuestro bus, nuestra barra, ¿no? Si queremos ampliarlo más, ampliamos. Seleccionamos otra barra. Seleccionamos otra barra. Ampliamos nuestro bus o nuestra barra, ¿no? Si queremos simplemente, es bastante intuitivo el programa, ¿no? En la parte derecha, como les comento, están los componentes, se agregan todos los componentes y luego se unen, ¿no? Seleccionamos un cable acá en el lado derecho, un cable, y finalmente seleccionamos una protección de cable, quedó muy corto la medida, se puede mover, no hay problema. Seleccionamos alguna protección de un cable en baja tensión nada más y luego procedemos a unir nuestros bordes, ¿no? Procedemos a unir nuestros bordes. En este caso vamos a unir directamente por un tema también de tiempo, porque podríamos poner acá también cables y más interruptores, ¿no? Que son más protecciones de nuestros motores. Entonces, básicamente tenemos nuestro diagrama unifilar hecho, ¿no? Que consta de, bueno, básicamente este triangulito que ven es una barra infinita de nuestro sistema de potencia, ¿no? ¿Qué significa una barra infinita? Que eso viene del sistema interconectado, ¿no? Del CI, puede ser un transformador, puede ser, ¿no? Un transformador de repente que nos da algún concesionario, ¿no? Un punto de conexión, básicamente que tiene una potencia de cortocircuito muy grande, ¿no? Ese básicamente es como si fuera el sistema interconectado. Tenemos un transformador de 2 devanados, ¿no? Y tenemos 2 motores de inducción trifásicos, que son lo que acabamos de ver, y finalmente un motor de inducción síncrono, ¿no? Que trabaja a la velocidad sincrónica, básicamente. Es la diferencia con los otros motores, ¿no? Entonces, ese sería nuestro esquema, ¿no? Básicamente de motores. En este caso podemos hacer un estudio de análisis estático de motores o análisis dinámico. Análisis estático se refiere al estado estacionario, básicamente, ¿no? Básicamente, si yo coloco interruptores, puedo simular las condiciones de funcionamiento de los motores, cuando yo saco de operación un motor, cuando ingreso otro motor, cuando las corrientes, los voltajes, básicamente ese estudio, ¿no? Y lo otro sería básicamente ya el estudio dinámico de motores, en donde se tienen que ingresar los parámetros ¿cómo se llama?, de circuito equivalente de los motores, ¿no? Se ingresan los parámetros de circuito equivalente de los motores y con eso básicamente yo podría simular los arranques y una serie de eventos, ¿no? Básicamente ese sería el estudio en tiempo, ¿no? El estudio, el análisis en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Entonces, vamos a hacer un análisis estático del motor. Perdón, un poco de agua. Bueno, hasta ahí no tenemos consultas, ¿no? Tenemos el diagrama unifilar, como lo he comentado, y vamos a empezar
a configurar los valores de nuestro diagrama unifilar, ¿no? Los parámetros, ¿no? Básicamente de nuestros componentes para poder hacer nuestras simulaciones, ¿no? Vamos a empezar por nuestra fuente. Le damos doble clic, ¿no? Y tenemos varias pestañas, ¿no? Lo más importante para nuestra fuente sería en rating, ¿no? La tensión de nuestro sistema, ¿no? En este caso puede ser una línea de 11 kilovoltios, ¿no? Y lo otro dato importante que necesitamos es la corriente, la potencia de cortocircuito. En este caso, la potencia de cortocircuito trifásico sería un valor, sería infinita, ¿no? Porque es una barra infinita, pero vamos a colocar un valor, ¿no? Un valor típico para simulaciones, con una relación de resistencia-reactancia, podemos colocar 6, ¿no? Un valor también típico, ¿no? Y con eso tendríamos nuestra barra, ¿no? Nuestra fuente, nuestra barra infinita configurada, ¿no? Automáticamente el bus se actualiza su tensión, ¿no? Y con eso ahora vamos a configurar nuestro transformador. En este caso, nuestro transformador, vamos a rating y seleccionamos dos niveles de tensión, ¿no? En este caso, el primario sería 11 kilovoltios, el secundario sería, vamos a ver que sea un transformador de 11 a 415 voltios, ¿no? Básicamente porque nuestros motores funcionan en ese rango de tensión, ¿no? Pues son motores de baja tensión, en 380 voltios, 440 voltios. En este caso, vamos a seleccionar 415 voltios, ¿no? Y vamos a seleccionar un motor, una potencia que tendría, puede ser, vamos a considerar 5 MVA. 5 MVA, ¿no? Básicamente esos son los valores más importantes. Vamos a ver la impedancia. Vamos a considerar valores típicos de impedancia, ¿no? Y valores típicos también, ¿no? De sus impedancias en secuencia positiva y en secuencia cero, ¿no? Entonces, básicamente con eso tendríamos configurado nuestro motor. Si tenemos los datos de placa, podemos ingresar cada uno de estos valores, ¿no? En este caso hemos colocado valores típicos, ¿no? Entonces, el rating tenemos 11 kilovoltios, secundario 415 voltios, 5 MVA, con eso estaría completo nuestro transformador, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta configurar? Nos falta configurar nuestros motores. Vamos primero al motor 1, ¿no? ID, podríamos cambiar su nombre, ¿no? Motor 1, motor 1, ¿no? Normal. Vamos a considerar, lo más importante del motor es su potencia, ¿no? En este caso, el primer motor, vamos a considerar un motor de 100 HPs, ¿no? 100 HPs, y vamos a considerar según los valores típicos de placa, ¿no? De acuerdo a la norma NEC, estos valores de acá, ¿no? Es el factor de potencia, es eficiencia, seleccionamos de acuerdo a la norma NEC, ¿no? Con eso se va a completar básicamente los valores típicos de placa de un motor, ¿no? Con eso básicamente se seleccionaría un motor, entonces le damos OK. Le damos OK. Ahora nos vamos a nuestro siguiente motor, que sería el motor TR2, ¿no? En nuestro motor TR2, igual, seleccionamos la potencia, en este caso vamos a considerar que sea un motor de 200 HPs, ¿no? Y igual vamos a seleccionar, de acuerdo a la norma NEC, estos valores característicos de factor de potencia, eficiencia y potencia aparente. Con eso le daríamos OK. Y finalmente vamos a dimensionar nuestro motor síncrono. En nuestro motor síncrono, vamos igual a considerar en la pestaña de Nameplate un motor de 200 HPs. ¿No? Motor de 200 HPs, igual con la norma NEC, con los siguientes valores, ¿no? OK. Con eso tendríamos configurado nuestros motores, ¿no? Con valores típicos hemos considerado, igual si es que ustedes tienen su placa de datos característica,
pueden ingresar los datos manualmente, no valor por valor, ¿no? En este caso hemos considerado esos valores típicos, ¿no? Ahora nos falta configurar nuestro cable. En este caso vamos a considerar que nuestro cable tiene pues más o menos unos 10 pies, un cable corto, ¿no? Unos 10 pies. Básicamente tiene unos 10 pies y básicamente vamos a la pestaña de rating para ver qué tipo de cable sería, ¿no? Vamos acá a la librería y seleccionamos nuestro cable, ¿no? En este caso vamos a considerar, de acuerdo a un predimensionamiento también que debemos hacer, un cable de 350 circular, ¿no? Casi 1000, ¿no? Ok. Con eso estamos haciendo un predimensionamiento, ¿no? Tenemos nuestro cable, tenemos nuestro motor, ¿no? Y tenemos nuestro dispositivo de nuestro interruptor, ¿no? Nuestro interruptor de baja tensión. Nos faltaría también seleccionar nuestro interruptor, con lo cual nuestro interruptor tendríamos que seleccionarlo. Vamos a Rating igual, vamos a la librería y seleccionamos de nuestra librería, ¿no? Que de acuerdo a nuestra marca de nuestro interruptor, tenemos todo este abanico, ¿no? ABB, Allen Bradley, ¿no? General Electric. Tenemos toda esa variedad, ¿no? En este caso vamos a ir por una marca, por ejemplo, podemos escoger la Hammer y vamos a seleccionar nuestro dispositivo de protección, ¿no? Vamos a considerar 250 amperios, ¿no? 250 amperios y con eso ya estaría configurada nuestra protección. Ok. Le damos OK y con eso tendríamos configurado toda nuestra protección, todos nuestros sistemas, ¿no? Ya tenemos nuestro cable, nuestros motores, ¿no? Haz clic a tu motor, quiere checar, ¿no? Hace clic a datos de placa, te vas a encontrar que es un motor de 4 polos, de 1800 RPM, ¿no? Estaría OK, ¿no? Estaría OK. Entonces, lo que ahorita ya pasaríamos a hacer es el análisis en estado estacionario, ¿no? En estado estacionario. Y para hacer el análisis en estado estacionario, lo primero que vamos a hacer es ir acá en la parte superior, ¿no? Nuestro estudio que dice Motor Acceleration, ¿no? Pero antes, para ver si nuestro circuito está bien cargado, vamos a hacer una pequeña corrida de flujo, ¿no? Colocamos acá arriba Load Float y finalmente hacemos una corrida de flujo, ¿no? Le ponemos flujo, estudio de flujo 1, ¿ok? Y te está dando un error, dice secuencia positiva es igual a la impedancia 0, de donde te dice está dando un error en el transformador, ¿no? Vamos a los valores de impedancia. Creo que no hemos considerado la potencia, sino la potencia. Impedancias típicas. Valores típicos, seleccionamos y guardamos. Vamos a ver, ojalá que no tengamos el mismo error. Seguimos con el mismo error en el archivo. No se está grabando el archivo. A lo mejor, a ver, vamos a ver. Tengo otro archivo acá.
que había guardado. Todos sus ejemplos se guardan automáticamente en la carpeta de del ETAP, ¿no? Que está en el disco C. Ya, ahí está correcto. Ha corrido. Tenemos el flujo de carga y ahí hacemos una corrida de flujo que es en la pestaña del lado derecho y con eso ya corrió los valores, ¿no? Vamos a cada unidades y cambiamos las unidades, ¿no? Podemos configurar que queremos las unidades en amperios, por ejemplo, amperios, ¿no? Y le damos OK. Con eso tenemos asegurado de que está correctamente cargado nuestros valores de nuestras propiedades, de nuestros equipos, ¿no? Es importante verificar que nuestros equipos se han cargado correctamente los valores, porque si no, no nos va a correr, ¿no? En este caso ya se solucionó ese problema y ya ha corrido el programa, ¿no? ¿Qué significa? En este caso, este 137, ¿no? Vamos a mostrar las unidades. Vamos a mostrar las unidades. Unidades, ¿no? Significa que tenemos 137 amperios, ¿no? Que consume nuestro motor 1, ¿no? Nuestro motor 2, 266 amperios, y nuestro motor síncrono, 266 amperios, ¿no? En este caso tenemos que nuestra barra está trabajando a este nivel de tensión, ¿no? No ha bajado, tenemos de nuestro nivel de tensión nominal que te exige la norma, ¿no? Cumplir no más de la caída de tensión 5%, en este caso está al 99%, significa que estamos OK, ¿no? Nuestra caída de tensión en nuestra barra es menos del 1%, ¿no? Igual acá también estamos al 100%, o sea que según nuestro estudio de flujo de carga no habría problema, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer ahora nuestra configuración de nuestro estudio de motor, ¿no? Básicamente de estudio de motor acceleration. Entonces vamos acá a la pestaña de motor acceleration. Vamos a la pestaña de motor acceleration, ¿no? Acá en la parte superior, y luego vamos acá al maletín, donde configuramos, ¿no? En donde configuramos nuestros parámetros de estudio. En estos parámetros de estudio, lo que vamos a configurar básicamente son los eventos, ¿no? En este caso están cargados algunos eventos, pero podemos cargar más eventos, ¿no? ¿Cómo se puede cargar el evento? Se coloca agregar, ¿no? Seleccionamos el evento que queremos realizar, por ejemplo puede ser evento 4, ¿no? En un tiempo de ¿cuánto? 5 segundos, le damos OK, ¿no? Luego, en la parte de la acción del evento, ¿no? Seleccionamos agregar, qué tipo de evento es el que vamos a simular. En este caso es un motor que queremos que el motor arranque, ¿no? ¿Qué motor queremos que arranque? Que arranque el motor 1, por ejemplo, ¿no? Y la condición es una condición normal, ¿no? De funcionamiento de nuestro sistema. Le damos OK y con eso agregamos el evento, ¿no? Así podemos seguir agregando eventos. Simplemente un evento es una secuencia, ¿no? Básicamente de los pasos que necesitamos simular, ¿no? O sea, si vamos a aperturar un interruptor, o vamos a cerrar un interruptor, o vamos a lo mejor a meter un motor en funcionamiento, no sé. De repente tu proceso dice que a los 5 minutos de arrancar un motor, ingresa otro motor, ¿no? De repente tu proceso dice que no sé, después de un segundo ingresan 2 motores o sale un motor, ¿no? O ingresa otra carga, etcétera, una carga de iluminación, yo qué sé. Entonces, acá se configuran los eventos, ¿no? Acá se configuran los eventos. Se configura, en este caso hemos configurado
4 eventos, ¿no? Lo tenía configurado 3 eventos más. Voy a eliminar este último para que no estorbe. Voy a eliminar el número que no estorbe, ¿no? Tenemos entonces 3 eventos. El primer evento, ¿no? Es un evento que está configurado a 1 segundo, ¿no? Y en donde básicamente es un motor, ¿no? Es el motor 1 que arranca. O sea, en el segundo 1 arranca el motor 1. El segundo evento configurado básicamente es segundo evento, nombre de evento, EV2, nombre de evento. Te dice que en tiempo 2 segundos, en el 2 segundos, significa que en el tiempo el motor, que es el motor 2, en los 2 segundos hace un arranque, ¿no? El motor 2, M2, ¿no? Eso es lo que dice el evento 2. Y finalmente el evento 3 dice que en el tiempo igual 3 segundos, ¿no? En el tiempo 3 segundos el motor síncrono también arranca. Puede ser par, se puede seleccionar, ¿no? En este caso está arranca, ¿no? Arranca en este tiempo, ¿no? Ok. En este caso ahora vamos a seleccionar en la parte inferior, ¿no? El tiempo total de simulación. En este caso consideramos 6 segundos, ¿no? Puede ser menos, ¿no? 4 segundos, todo. Si tenemos que en 3 segundos suceden todos los eventos, podemos considerar cualquier tiempo, ¿no? 5 segundos, ¿no? No hay problema. Con eso le damos OK y con eso ya estaría configurado todos nuestros eventos y todo nuestro sistema, ¿no? Lo único que quedaría ahora es, lo único que quedaría ahorita es ya hacer nuestra simulación, ¿no? Nuestra simulación de, básicamente, de estático, ¿no? Acá tenemos en la pestaña, en la barrita, la columna acá, derecha, tenemos la primera pantallita que vemos, el primer icono, es de Run Motor Acceleration, que es análisis dinámico, ¿no? Que básicamente es para estudio de arranques, ¿no? Estudio de arranques y maniobras, ¿no? Maniobras en tiempo real, ¿no? El segundo icono es el análisis estático, ¿no? Que es básicamente estado estacionario. Y bueno, los otros iconos son básicamente para configurar, ¿no? Visualizar y para ver gráficos, ¿no? En este caso vamos a ver un estudio a nivel estacionario, ¿no? Run Static Motores Starting, arranque, ¿no? En estado estacionario. Le damos clic y con eso te da ya nuestro estudio, ¿no? Te da nuestro estudio, ¿no? Vemos acá una pantallita con un cursor, donde este cursor es el tiempo, ¿no? Recuerdan que le pusimos de 0 a 5 segundos, acá está de 0 a 5 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Recuerdan que primero dijimos que el motor en el tiempo 1 arrancaba el motor 1, entonces te vas acercando al tiempo, vas corriendo, y te das cuenta, ¿no? En el tiempo 1 segundo arranca el motor 1, 137 amperios. Y vemos que en los otros lados está 0, ¿no? 0, 0, ¿no? Ahora, vamos aumentando. 1.5, 1.5, ven que esto se mantiene igual porque el motor está funcionando, ¿no? En el tiempo 2 segundos, se van a dar cuenta que arranca el motor 2, ¿no? Y igual en el tiempo 3 segundos, ¿no? Arranca el motor 3. Entonces, hemos hecho nuestro análisis estático, ¿no? De arranque de los motores en la secuencia de pasos que hemos programado, ¿no? Que es nuestra secuencia de pasos básicamente que hemos programado, ¿no? Básicamente ya no cambia porque hasta ahí se hacen todos los arranques, ¿no? Entonces, así podemos ver en tiempo real cómo es lo que sucede, ¿no? Ahora, para que sea ya algo más gráfico, acá hay una pestañita de gráficos, con lo cual seleccionamos la pestañita de gráficos y vamos a seleccionar, por ejemplo, qué es lo que pasa en la barra, ¿no? En el bus. Por ejemplo, en la barra 1, en el bus 1, qué es lo que está pasando. Nos seleccionamos acá el bus, barra 1, voltaje. Le damos OK.
Vamos a seleccionar, al parecer, ahí hay un tema, seleccionamos el motor, los 3 motores, le damos OK, ¿no? Entonces, pues, hemos seleccionado muchas pestañas, ¿no? Entonces vemos ahí los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de nuestros estudios? ¿No? Vemos ahí qué es lo que pasa en cada uno de nuestros estudios. El primero es, si se puede ver, el primero es básicamente, dice, la tensión, ¿no? Cómo es que la tensión se va dando en cada motor, ¿no? En un segundo llega al 100%, ¿no? A los 2 segundos llega al 100%, a los 3 segundos llega al 100%, el motor síncrono, ¿no? Ese sería en el caso de la tensión, ¿no? Igual podríamos ver el resto de variables, ¿no? Podríamos ver el resto de variables como la corriente, las corrientes en terminales de motor, corrientes en barras, ¿no? Básicamente eso sería el tipo de estudio que se puede hacer, ¿no? Y se pueden configurar varios eventos, ¿no? En este caso hemos considerado solamente 3 eventos, que son los arranques de los motores en el segundo 1, en el segundo 2 y en el segundo 3. En el segundo 1, en el segundo 2 y en el segundo 3. Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta que de repente puedan tener? Una consulta de su compañero Víctor Cerrillo que dice, ¿con Big Silent también se puede hacer la misma operación o es distinto? Sí, es igual, estimado Víctor, es igual. Tanto puedes usar el software que mejor lo tengas más sencillo, ¿no? Más fácil, ¿no? En este caso, para mí es más sencillo trabajar con el ETAP, ¿no? Y porque también tiene una actualización que es regular, ¿no? Ahora ya tienes hasta el ETAP 21, ¿no? Entonces, básicamente, el ETAP es un software bastante intuitivo y sencillo, como lo acabo de mostrar, ¿no? Entonces, recomiendo el ETAP, pero sí también se puede hacer las mismas simulaciones en otro software, ¿no? Como el Big Silent, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, como vemos también en la parte inferior, ¿no? Ahí vemos que la línea azul es el motor 1, la línea verde el motor 2 y el otro es el motor síncrono, ¿no? Tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo es la selección de protección de sobrecorriente usando el dato de corriente de rotor bloqueado del motor, como dice el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El Código Nacional de Electricidad 370-2008. ¿Cómo es la selección de corriente de la protección de sobrecorriente? Bueno, habría que hacer primero un estudio de protecciones, ¿no? Del motor, en todo caso, un estudio de protecciones. Antes no de realizar la simulación, ¿no? Vamos a
En este caso, podemos programar un curso, un tema, un taller completo de estudio de protecciones, ¿no? Estudio de protecciones es un tema completo y también el software ETAP tiene el módulo de protecciones, ¿no? Tiene el módulo de protecciones, que en este caso es la figura que podemos ver acá en la parte superior, ¿no? Es la figura que podemos ver acá en la parte superior. Vamos a cerrar algunos de estos gráficos que está muy cargado el sistema. Vamos a evaluar algún gráfico que esté un poco más simple, ¿ya? Por ejemplo, el motor, seleccionamos los 3 motores y seleccionamos un check a todo y solamente mostramos valores de tensión, ¿no? Eso ya lo vimos, cerramos. Podemos seleccionar motor, los 3 motores, se puede seleccionar cada uno y seleccionamos, por ejemplo, valores de corriente, de línea, ¿no? Vemos ahí cómo se da básicamente los arranques, ¿no? En el motor 1, que es el color azul, vemos que tiene un arranque en el segundo 1, luego en el segundo 2, el motor que está en color verde, tiene el segundo arranque, y luego el motor 3 tiene un tercer arranque, ¿no? Vemos que la corriente, como es un arranque directo, llegas hasta cerca del 200% en el arranque 1, ¿no? En el arranque 2, al igual, y en el arranque 3 llegas hasta el orden de 600%, ¿no? El motor síncrono. Entonces vemos cómo es que la corriente en los primeros segundos se dispara, ¿no? Como estuvimos viendo en la parte teórica, y luego baja y se estabiliza ya en su corriente nominal, ¿no? Se estabiliza en la corriente nominal, ¿no? Podemos seleccionar también el motor, solamente uno de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, seleccionar la tensión, un solo motor, ¿cómo evalúa la tensión, no? Desde el segundo 1 que arranca, ¿no? Estaría al 100% básicamente, ¿no? Vemos que acá hay una pequeña caída en el segundo 3, que es debido al arranque del motor síncrono, ¿no? Una pequeña caída de tensión, ¿no? En la barra. Podemos así seguir seleccionando. Voltaje en el bus, puede ser en el bus 1, en este caso podemos seleccionar voltaje, ¿no? Eso es lo que está pasando básicamente, ¿no? Vemos que en el segundo 1 hay una caída de voltaje, en el segundo 1, luego vemos, ¿por qué? Porque en el segundo 1 ingresa el primer motor, ¿no? De ahí vemos que en el segundo 2 también hay una caída de voltaje, ¿no? Que ingresa el segundo motor, y en el segundo 3 hay una caída de voltaje mucho mayor, ¿no? Que es el que se genera, debido al ingreso del motor síncrono, ¿no? Entonces, todas esas figuras podemos ir viéndolas, ¿no? Se han dado cuenta, aparece una pestaña una columna de avisos cuando hago la corrida, ¿no? Luego la corrida del motor starting, el arranque del motor. En esa corrida vemos los avisos que te da el programa cuando estás en situaciones críticas o situaciones ya que se escapan del límite, ¿no? De la normatividad, ¿no? En este caso, ¿qué te dice, por ejemplo, no? Te dice que el motor 2, ¿no? Tiene un undervoltage, ¿no? Tiene una caída de voltaje, ¿no? Que se aproxima un voltaje inferior, sería, ¿no? En el orden del 57%, ¿no? En el segundo número 2. Igual te dice que el motor 1 también tiene en el tiempo 1, ¿no? Te dice que está operando a este nivel de tensión.
¿no? Debido a los arranques. Entonces habría que ver cómo evitamos eso, ¿no? Pero sin embargo te dice que arranca, ¿no? Sin embargo, cuando ya especifica acá en marginales, significa que ya está fuera de operación, ¿no? Y ya no te avisa el programa que no arranca, ¿no? Hay que redimensionar ahí algún dispositivo, ¿no? Entonces, el reporte es completo, ¿no? Te va dando tanto las gráficas, ¿no? Como las alertas, ¿no? Te va dando las alertas. ¿Y dónde se configuran esas alertas de acuerdo a la normatividad local que tengamos? Se configuran en el maletincito, ¿no? Acá arriba tenemos un maletincito. Ahí en alertas, acá se configura, ¿no? Por ejemplo, arranque de motor. Yo pongo crítica 80%, marginal 90%. En este caso teníamos ya crítico, ¿no? Pero yo puedo configurar esto, ¿no? Puedo poner 60, ¿no? Igual, ¿no? Voltaje en las barras, ¿no? Voltaje en las barras. Voltaje en las barras, igual. Crítico lo configuro como 80 y marginal 90%, ¿no? Entonces el sistema te está avisando de que tienes valores críticos, ¿no? Valores marginales son todavía los que son tolerables, ¿no? Y valores críticos son los que son intolerables. Habría que redimensionar nuestro circuito, ¿no? Entonces, tanto en lo que son voltaje de barras, igual en generadores, ¿no? Puedes configurar las alertas para que te pueda avisar de acuerdo. Esto se configura de acuerdo a la normatividad local. Y bueno, la etapa de estudio de protecciones, como dice su compañero, se pueden realizar a partir del módulo de protecciones de acá del software, ¿no? Que es acá el pestañito que dice Start Protection and Coordination. Bueno, eso básicamente lo podemos tocar con mayor profundidad en otro masterclass. Eso sería lo que corresponde al estudio, al análisis estático de motores, ¿no? Básicamente en lo que es análisis dinámico, ¿no? Se configuran los parámetros de los motores. En este caso tendríamos que tener los datos, ¿no? De las pruebas de los motores, ¿no? Las pruebas de cortocircuito, pruebas de vacío, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos seleccionar los diferentes tipos de arranque que hemos visto, ¿no? En este caso hemos visto arranque estrella triángulo, hemos visto arranque por resistencias estatóricas, hemos visto arranque por resistencias rotóricas, ¿no? Eso se puede configurar, ¿no? Ingresando al motor. Ingresamos, por ejemplo, al motor 2. Vamos a la pestaña Start Device, que son dispositivos de arranque, y seleccionamos acá el tipo de arranque, ¿no? Ninguno, autotransformador, lo que estábamos viendo, ¿no? Resistencias estatóricas, resistencias rotóricas, ¿no? Y otros arranques que son unos menos conocidos, ¿no? La mayoría lo hemos visto, ¿no? El estrella triángulo, que es estrella triángulo, se puede configurar, ¿no? Yo puedo decir que al segundo, ¿no? O a los 2 segundos, ingrese haga el cambio, ¿no? De estrella a triángulo, ¿no? Bien se puede configurar por el tiempo, o bien a qué porcentaje de la velocidad sincrónica necesito que se encuentre el motor, ¿no? Entonces selecciono este botón de arriba, ¿no? Entonces, ese si quiero configurar por arranque estrella triángulo, ¿no? Si quiero configurar por autotransformador, también igual, ¿no? Selecciono la curva también de los números de pasos, ¿no? Como vimos acá el primer paso, el segundo paso, ¿no? Y se hace una rampa, ¿no? Y igual podré ingresar también. Entonces, acá se seleccionan los diferentes tipos de arranque que quiero para mi motor, ¿no? En cada motor se selecciona igual, inclusive en el motor síncrono, ¿no? Y luego se procede a realizar el análisis en estado estacionario, ¿no? Ahora, si queremos realizar un análisis en estado dinámico, ahí sí hay que hacer unas configuraciones previas, ¿no? Hay que configurar primero valores básicamente de nuestro circuito equivalente, ¿no? Seleccionar un circuito equivalente, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Unos parámetros de pruebas.
Y ahí te da, ¿no? Todos los parámetros tanto de rotor bloqueado como en pruebas en vacío, ¿no? Luego se seleccionan valores de inercia, ¿no? Que tenemos que tener tanto con nuestro motor, nuestro acoplamiento, como nuestra carga, ¿no? Básicamente eso. Se selecciona también el tipo de carga, que es lo que tenemos, ¿no? Un ventilador, un compresor, ¿no? Una válvula. Se seleccionan los valores de inercia, el modelo de la máquina, y con eso ya tienes para que se pueda hacer el estudio de análisis dinámico, ¿no? Análisis dinámico, análisis transitorio, ¿no? Ahí podemos ver todo el tema de los arranques, ¿no? Todas las maniobras que podemos hacer. Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta tenemos? Dice, comparta su diapositiva para repasar el curso. Sí, no hay problema, se comparte en la diapositiva nada más. Hay que pedir al administrador, ahí yo le envío la diapositiva para que lo reparte. No hay problema, la publicación también se publica, me parece que dentro de 24 horas en la página oficial de la institución, ¿no? Y se puede compartir ahí también el video de la publicación para que lo puedan seguir, ¿no? más lentamente, ¿no? Dice, el programa entrega una memoria de cálculo para realizar el proyecto. Sí, hay una etapa de informes, ¿no? Está acá en la parte Report Manager, ¿no? Sabemos en la parte de derecha, ¿no? Que se configura nada más acá el visor, ¿no? El idioma, y te bota un reporte, ¿no? De tu análisis que has hecho en el idioma que has seleccionado. En el mes de... Tengo programado un curso más completo de este tema, ¿no? Ahí tenemos el reporte de TAP, ¿no? Análisis de arranque de motores, ¿no? En donde te está diciendo en las barras, número de ramales, número de máquinas, ¿no? Y te da todo el reporte, ¿no? Transformador, te da todos los datos de entrada, todo el reporte, ¿no? Un reporte bastante amplio, ¿no? Impedancias, datos de entrada de la máquina, motor de conmutación, y te da los eventos, ¿no? Dispositivos de arranque, secuencia de eventos, ¿no? Estos son los eventos que hemos ingresado. Reporte de flujo de cargas, de acuerdo a los estudios que has hecho, ¿no? Te da los ajustes de alerta preconfigurados, ¿no? Y los reportes críticos que han hallado, ¿no? Entonces, si te da un reporte, el software te lo genera en PDF, no hay problema, te lo genera en PDF el reporte. Y básicamente tenía programado llegar hasta este punto. Si tenemos alguna otra consulta, como le comento, se va a programar en el mes de septiembre, octubre. Vamos a programar un curso de instalaciones eléctricas en baja tensión, donde vamos a tocar este tema, ¿no? Y también el diseño básicamente también de planos eléctricos, ¿no? Tanto industriales, comerciales, residenciales, tanto en el software AutoCAD como en el software Revit. Y también básicamente también vamos a tocar este tema, ¿no? En la parte industrial de motores, un curso probablemente donde necesitemos más tiempo, ¿no? Por lo menos mínimo unas 20, 25 horas para poder tocar en los temas completos, ¿no? Respecto al software, también se va a dictar un curso de todo lo que es el software ETAP, ¿no? Desde todos los módulos que vemos desde la etapa de
flujo de carga, edición, cortocircuito, ¿no? Arc Flash, que también ya dimos una pequeña introducción, ¿no? Estados armónicos, protecciones, y básicamente todos los módulos podemos ver del ETAP, ¿no? Banco de ductos, diseño de banco de ductos, diseño de ampacidad de conductores, sistema de puesta a tierra, ¿no? También diagramas geoespaciales, todo lo que son circuitos, redes de media tensión, de baja tensión, ¿no? Entonces, estén atentos, por favor, a las publicaciones de CERSA, y se va a programar para el mes de octubre. En el mes de octubre se tiene programado este curso de instalaciones eléctricas en baja tensión, ¿no? Entonces, los invito a todos, y bueno, si tienen alguna otra consulta, si no, estaríamos dando por concluido la sesión, ¿no? La certificación lo pueden solicitar directamente a la publicidad de CERSA, y ellos les van a enviar a su correo las diapositivas con su certificado en caso lo soliciten. Ok. Tema de una consulta de su compañero, dice tema de selectividad y coordinación de protecciones, también se tocará, ¿no? También en el software ETAP, acá tenemos toda una ficha acá de estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Y de selectividad. También vamos a tocar ese estudio, ¿no? Bueno, señores, si ya no tenemos alguna otra consulta, daríamos ya por cerrado el masterclass. Y bueno, nada, buenas noches con todos, y gracias a ustedes también por